Pues nada, bienvenidos a todos, buenas tardes o buenos días, depende de dónde os estéis conectando. Y bienvenidos de nuevo a este espacio que hemos creado en Viterbi para intentar tratar temas interesantes relacionados con HR, talento y demás, ¿no? Y que todos, entre todos, podamos compartir información útil para nuestro trabajo. Yo soy Dimitri, CEO de Viterbi, y en esta ocasión nos hemos reunido con 3 profesionales de talento de primera. Enseguida os las presento, para hablar sobre inteligencia artificial. Ya sé que es un tema que viene un poco rodado en los últimos meses, pero creo que justo antes del directo estuvimos hablando y hemos calentado un poco motores para hablar de cosas que quizás pueden ser interesantes para todos vosotros, incluso para nosotros, ¿no? Así que podéis acompañarnos con preguntas y demás. Os presento un poco, ¿vale? Hoy tenemos la enorme suerte de contar con 3 líderes de talento de compañías de primera línea, como son Mariona Bosch. Ahora os daré que se presente y haga una pequeña intro. Además, como está en directo, no va a poder utilizar ni ChatGPT ni nada de esto para hacerse la intro. Mariona Bosch, VP of People and Happiness in Colvin. Patricia Iglesias, que algunos la conoceréis ya, hemos estado con ella en otras ocasiones. Chief People and Culture Officer en Tapex. Y Patricia Vilanova, HR Director en Raona. Bienvenidas a todas y si os queréis contarnos un poquillo qué hacéis actualmente y a qué os dedicáis, me refiero a qué se dedica vuestra empresa para quien no conozca vuestras compañías. Pues empezamos por orden, Mariona. Venga, pues empiezo. Tengo que decir, Dimitri, que tengo ChatGPT abierto en una pestaña, o sea, que hubiese podido preparar la presentación, pero no lo he hecho. Nada, me presento. Como sabéis, soy Mariona, estoy en Colvin, le dando la parte de People. Y en Colvin a lo que nos dedicamos es a la venta de flores y plantas por Internet. ¿Vale? Estamos en 4 países, estamos en España, en Portugal, en Italia y en Francia. Y ya está, aquí muy emocionada de poder hablar de la IA con vosotros. ¿Qué tiempo lleváis, Mariona? Perdona. ¿En Colvin? ¿La compañía qué tiempo lleva? 7 años, era este año. Vale. Yo es que os conocía, soy cliente vuestro, así que por eso me da curiosidad saber cuánto tiempo lleváis en el mercado. 7 años. Vale. Patricia de Taps. Si quieres, hoy podemos hacer Patricia y Patri o lo que quieras, porque si no, Patricia y yo nos vamos a hacer un lío tremendo. Como queráis. Vale. Bueno, yo soy Patricia, ya hemos colaborado en varias charlas. Soy la responsable de personas y de cultura dentro de Tapex, que es una de las 3 empresas que forman parte de Texology, que es el grupo. Y básicamente pues nos dedicamos en el 80 o 90% del negocio es de publicidad programática, que no voy a empezar a explicar porque es súper complejo, pero realmente es muy divertido. Vale. Patricia, ¿ahora? Y ahora me toca a mí. Pues yo también trabajo en el área de Human Capital con el resto del equipo y, bueno, pues en principio somos una consultora tecnológica que llevamos 20 años en el mercado. Así que, bueno, pues llevamos ya un tiempo trabajando con esta temática de la inteligencia artificial. ¿Qué tiempo lleva Raona? Somos una consultora que lleva 20 años en el mercado. Vale, estáis fundamentalmente Actualmente en España, Andorra y Argentina, y con mirada a abrir algo más este 2023. Vale, es un año interesante para estar haciendo experimentos, ¿eh? Con todo lo que hay en el mercado. Exacto. Oye, pues vamos un poco, ya estuvimos comentando un poco fuera de cámaras algunas cosillas interesantes. Yo creo que la mejor manera de abrir debate es primero que nos contéis un poco, que contemos a día de hoy, con todo lo que se ha hablado con el tema del IA, el lanzamiento de ChatGPT, que ahora está en GPT-4 y demás. ¿Qué sabéis desde vuestro punto de vista, lo que habéis podido aprender? ¿Qué sabéis de inteligencia artificial hasta hoy, como usuario normal, al uso? Más allá de aplicaciones futuras o lo que sea. A ver, si queréis empiezo. Venga. Nos hemos callado por respeto. Yo creo que estábamos esperando las 3, ¿no? Sí, a que dieras paso, pero bueno, Mariona se lanza. Nada, si queréis, comento. Yo desde mi punto de vista lo que he estado trasteando principalmente es temas de ChatGPT y algo de tema de foto, pero principalmente sí que lo he utilizado mucho a nivel de pruebas o a nivel de equipo y a nivel personal, principalmente toda la parte de ChatGPT.
y la verdad es que estoy bastante emocionada. O sea, me gusta bastante, la verdad. O sea, me parece como un gran mundo, ¿no? Como un gran paquete para escribir, o sea, que me parece muy, muy guay. Y noto con mucha diferencia, ¿no? Cómo va evolucionando desde el último al 4, por ejemplo. ¿Sientes diferencia también en la evolución que has tenido tú en la interacción que tienes, por ejemplo, con ChatGPT y demás? ¿Has sentido que tú has evolucionado también a la hora de interactuar y a la hora de encontrar los resultados que realmente estás buscando y demás? Sí, total, total. Creo que, primero que creo que, al menos a mí me pasaba, lo humanizo mucho, ¿no? Es como que hablo con una persona, hola, ¿qué tal? No, me pasaba con Alexa. Así, ¿no? ¿Le saludas o algo o qué? Siempre, obvio, siempre, y siempre le doy las gracias al ChatGPT y a Alexa también. Entonces, no, pero sí que he encontrado, ¿no? Como quizá los prompts más fáciles para saber qué es lo que quiero sacar, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que lo he notado. Ahora hablaremos de eso, porque hay que ser creativos, ¿eh? A la hora de... Justo hablábamos de eso antes, pero hay que ser creativos a la hora de escribir para encontrar a veces justo el resultado que necesitas. Vosotros, en vuestro caso, Patri o Patricia, ¿cómo fue los primeros experimentos con temas de inteligencia artificial en la realidad, vosotros como usuarios? Pues empiezo yo, Patricia. Genial, claro. Bueno, yo la descubrí trabajando en Tapex porque una de las áreas que tenemos es de inteligencia artificial y me pareció brutal. Pero como usuaria me pasa un poco como Mariona, que yo lo personalizo mucho. También tengo a Alexa y también le doy las gracias y le digo hola. Yo creo que está cansada de mí también. Porque es que me parece como muy frío no decirlo, ¿no? Le estás pidiendo que te responda cosas y parece que si no le das las gracias es como, jolín, qué borde soy, ¿no? Pero sí, lo hacemos todos. A mí me ha facilitado muchísimo el trabajo. O sea, yo creo que he evolucionado también a la hora de pedirle cosas, a la hora de hacer solicitudes, porque he ido viendo también el resultado, pero facilita muchísimo el trabajo. Una de las cosas que comentábamos antes es eso, ¿no? De utilizarlo bien y como herramienta de apoyo a la hora de desarrollar procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. O sea, me parece fantástico y maravilloso. Yo estoy encantadísima, ¿eh? Es decir, los tres, bueno, ahora que Patricia dé su opinión, pero los cuatro, pues me voy a incluir también, somos pro inteligencia artificial y tema de automatización, sí. GPT-3 y todo este tipo de historias, ¿no? Totalmente. Claro, bueno, si queréis, retomo yo un poco la palabra que me había quedado ahí como pendiente, pero sí, claro que estamos también yo también me siento muy emocionada, como decía Mariona, como decía mi tocaya Patricia, porque creo que es una muy buena, es una oportunidad en realidad para todos, pero sobre todo hablando de nuestra área, para el área de recursos humanos, ¿no? Para que sigamos avanzando de forma exponencial, ¿no? Yo creo que es una época divertida la que se viene, con muchos retos y bueno, luego hablaremos de algunas cosas, sí que hay cosas que me preocupan, pero son más las que me entretienen o me divierten o me apasionan o me dan ganas de descubrir, que no la parte como más de miedos y de retos, ¿no? Que hay por la parte de detrás de trabajar en base a ello. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, pues yo empecé a trastear en diciembre porque me invitaron directamente desde la compañía, me invitaron a hacerlo y en este caso pues lo empecé a utilizar para las descripciones de puestos de trabajo, en este caso de vacantes de inteligencia artificial que teníamos que sacar un montón porque empezamos el año seleccionando a muchísimas personas porque ya trabajábamos en ello, pero sí que es verdad que con este boom y demás, pues, hemos optado también por hacer crecer el equipo y hacer crecer un poco toda esta división y seguir trabajando en estos retos, ¿no? Y de alguna manera, pues, animar también a las organizaciones, ¿no? A que lo sigan usando porque hay muchas cosas que podemos hacer a día de hoy a partir de las que no nos imaginamos que vendrán, ¿no? Patricia, una pregunta. ¿Utilizabas el caso de uso inicial? ¿Fue para generar descripciones de ofertas de empleo? Bueno, mire, el reto con el que me retaron era como vamos a inventarnos puestos, ¿no? de trabajo dentro de tecnológicos de alguna manera y vamos a inventarnos los puestos de trabajo del futuro. Ese fue un poco el reto que me llegó y bueno, tenía una serie de peticiones de vacantes reales que teníamos que cubrir de inteligencia artificial y es verdad que había poca cosa a la que investigar, ¿no? Porque tú vas a buscar una job description de un key account o yo qué sé, o de un recepcionista y te encuentras infinidad o millones, ¿no? En cambio de temas de inteligencia artificial, pues no había tantas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue el reto con el que me encontré en diciembre. Y bueno, un poco para lo que lo empecé a utilizar, por eso me logué, o sea, me di de alta, etcétera, y luego, bueno, pues
como Mariona y como Patricia, pues he empezado a hacer otra serie de cosas, ¿no? ¿Lo habéis, y esto os la lanzo a las tres, lo habéis incorporado a algo? A ver, ¿cómo os lo digo? Aunque sea a nivel dentro del trabajo, no vamos a hablar todavía de cómo se puede incorporar al tema de gestión de talento o engagement y demás, otras áreas seguramente que pueden mejorar dentro de HR. ¿Lo habéis incorporado dentro de vuestra dinámica habitual de trabajo para algo muy específico? Es decir, algo donde tengáis muy claro que tema de AI o chat GPT-3 y demás os puede ayudar y vais directo ya, así que lo tenéis asociado o incorporado como una parte de vuestro día a día del trabajo, como una herramienta más. Yo en mi caso sí, no lo utilizo a diario, pero cuando tengo que redactar algún comunicado, cuando tengo que hacer algún redactado amplio, lo utilizo como base porque me da muy buenas ideas y a partir de ahí lo cojo y amplío, ¿no?, el espectro y me va muy bien. Vale, en vuestro caso, Mariona, bueno, me comentabas antes que estabais haciendo algunos experimentos en vuestro caso con el tema de fotografía e imágenes, que también es bastante interesante. Sí, esto lo probaba yo, ¿eh? Lo probaba yo más a nivel individual, más que a nivel de compañía, pero por ejemplo, y perdonadme porque Joana también está muy emocionada con todo el tema de la IA, que es mi gata, y está por aquí que quiere participar. La hemos Pero, visto. pues eso, creo que quería mirar un poco, o sea, nosotros nos dedicamos, obviamente, es lo que he dicho, ¿no? Pues a la venta de flores y plantas, para la parte de buquets, pues no sé, porque es muy personalizable, pero es verdad que, por ejemplo, para plantas, una monstera es una monstera, o una sansevieria es una sansevieria, y sí que había, pues, probado un poco, ¿no? De, pues, hazme una imagen con una sansevieria en un lado que sea grande, que tenga una decoración, pues, un poco minimalista, y a ver lo que es lo que salía. No está para nada integrado, pero sí que he estado chafardeando un poco. Vale. ¿Y tú, Patricia? Me parece que estoy Vale. hablando. Patricia, tenemos la misma confianza, ¿eh? Simplemente que voy a diferenciar Patricia y Pati para simplemente llamar la atención de una Por mí no manera. hay ningún problema. Bueno, en cualquier caso, yo voy a distinguir entre lo que he venido haciendo más de lo que ha hecho la empresa. La empresa, por ejemplo, está trabajando ya en varias cosas de estas, por ejemplo, en tema de imágenes, como antes comentaba Mariona, en tema de aportar soluciones, por ejemplo, para tema de shooting, en temas de empresas de retail. Nosotros estamos trabajando en una solución con ello. Tenemos a los ingenieros aquí volviéndose locos con las imágenes y la verdad que hacen cosas muy chulas y también han hecho otra serie de proyectos y yo personalmente lo utilizo un poco para ¿no? Hacer esta diferenciación. Yo personalmente lo utilizo mucho también como Patricia, como comentábamos antes, para todo el tema de comunicados y también un poco para adaptar, ¿no? Para adaptar el lenguaje, ¿no? a las diferentes localidades que tenemos dentro de la empresa y de alguna manera pues para ese mismo comunicado que ya has redactado que se adapte, ¿no? A lo mejor al mismo idioma o a otro idioma. Yo, solamente por dar mi opinión también, yo hace 2 meses que no escribo un post en LinkedIn que lo escriba yo. Directamente. Usualmente lo verifico y no tengo problema en contarlo. Hay gente que dice, no, pero esto lo he escrito yo. A mí me refiero, creo que no tiene importancia. De hecho, me ha ahorrado muchísimo trabajo porque normalmente ya le tengo pillado el truco al prompt para saber exactamente qué le tengo que pedir y que incluso hable muy parecido a como hablaría yo incluso. Entonces digo, vale, perfecto, pues tiramos con esto y listo. Usualmente suelo hacer cambios porque digo, esta palabra no la utilizaría yo en la vida, pero claro, me ahorra muchísimo tiempo a gestionarlo. Y luego, de manera profesional, nosotros lo hemos integrado, nosotros desarrollamos un software, a los que nos conozcan, que nos estén escuchando, un software para optimizar procesos de reclutamiento y hemos incorporado recientemente integración con ChatGPT y demás para lograr, por ejemplo, justo lo que comentabais, que nosotros podemos regenerar ofertas de empleo automáticamente y entre otras cosas que si alguien está interesado puede leer sobre eso. Pero y además en la operativa, por ejemplo, yo soy programador originalmente, ya llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero por ejemplo, para mucha dinámica operativa de quiero hacer una consulta, que ahora mismo no me acuerdo, algo de por ejemplo, un panel de datos o algo así, me ayuda muchísimo porque, claro, puede interpretar este tipo de cosas, es muy bueno porque interpreta muy fácil el lenguaje natural al lenguaje que estés buscando. De hecho, uno de los casos de uso en temas de reclutamiento que hemos visto es súper interesante, es que puedes hablar en lenguaje natural para hacer una consulta sobre tu base de datos de candidatos y que te lo traduzca por ejemplo, a una expresión booleana de
típica de un ATS o de un sistema de reclutamiento habitual, ¿no? Entonces te puede traducir quiero los candidatos que tengan más de 50 años, pero que vengan de LinkedIn o que hayan aplicado en los últimos 3 meses por InfoJob, y que ese tipo de cosas te lo traduce y luego lo pegas y lo copias en el sitio que lo vayas a utilizar y listo. Oye, una pregunta. ¿Creéis que vamos muy rápido con todo este tema de inteligencia artificial? ¿Creéis que hay un poco humo alrededor de esto? ¿Creéis que va a empezar a naturalizarse, a empezar a tomar un ritmo seguramente más normal? Porque evidentemente hay mucho marketing y mucho tema comercial detrás. Pero ¿creéis que es algo que se estabilizará en el tiempo, así que no es algo como a lo mejor en su momento Clubhouse y todo este tipo de historias que llegaron con mucha fuerza pero luego desaparecieron prácticamente? ¿Y creéis que es algo que no me gusta utilizar la frase, pero que ha llegado de cierta manera para quedarse? Evidentemente ahora hay mucho boom, pero que tiene todo el sentido del mundo que se incorpore seguramente a dinámicas profesionales y personales del trabajo nuestro del día a día. Yo quiero pensar que no es, porque en todo en el tiempo que llevamos, ¿no? O sea, es decir, ha cambiado y de hecho ha salido ya el 4 que dicen que es una pasada, que yo no he podido probar todavía. Y, o sea, yo quiero pensar que habrá cosas que sí que se quedarán y es como, no sé, ya digo que no soy nada visionaria y me cuesta imaginar el futuro, pero entiendo que esto mismo debía suceder hace tiempo con Google, ¿no? Entonces, creo que esto sí que va a cambiar de alguna manera y no creo que sea una moda, la verdad. O sea, que sí que ahora estamos todos flipando y hablando de esto en todos los foros, en la prensa, en la tele, etcétera, pero creo que esto sí que ha venido como para quedarse y para transformarse. Es decir, que de aquí 2 o 3 meses van a salir seguramente nuevas cosas y demás. Total, estoy muy de acuerdo. Creo que estoy muy de acuerdo. Creo que ha venido para quedarse, que va a impactar no en general en todas las áreas y que será en gran parte que lo vamos a interiorizar mucho. Ahora sí que es mucha novedad pero habrá un momento que no nos daremos ni cuenta, ¿no? Que lo tendremos en nuestro día a día y en todas las áreas o en todas las partes de nuestra vida, obviamente en el trabajo, en recursos humanos o en varias partes, pero creo que será gran parte de nuestro día a día. Total. Yo también creo que se va a quedar, creo que se va a ir transformando, creo que se va a ir adaptando a las realidades de todas las compañías y de cada puesto de trabajo, evidentemente. Creo que está pasando un poco como a lo largo de la historia, cada vez que ha habido algo disruptivo y realmente ha habido un cambio en el que todo... Yo creo que hay una parte más de miedo y de desconocimiento que otra cosa, ¿no? Porque al final cuando nos sacan de esa zona de confort y tenemos miedo de lo que viene, pues lo vemos como muy lejano. Pero a medida que se va utilizando, que se va interiorizando, que lo haces tuyo, vamos, estoy segurísima de que se queda y además se va a quedar para bien, para aplicarlo en muchas cosas de manera súper positiva. Lo que pasa es que estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje ahora mismo. A mí personalmente es de las cosas que en los últimos años me ha impresionado de verdad, para bien. Me refiero, y eso que está relacionado con tecnología durante mucho tiempo, pero yo creo que es muy útil, extremadamente útil. Creo que efectivamente hay una cosa que habéis dicho que creo que es lo más importante, que es que irá evolucionando. Obviamente, depende de los casos de uso, depende de cómo evidentemente empiece a tener sentido, en qué industria, en dónde, quién empiece, esto es lo típico, quién empiece a intentar ser un precursor de esta tecnología, a intentar implementarlo, etcétera, etcétera. Y los casos de uso creo que se irán normalizando. Ahora, evidentemente, lo que hay en el boca a boca es lo natural de algo nuevo, que lo bueno, de cierta manera, que también veo, es que se ha naturalizado y que cualquiera, hasta mi abuelo, habla del tema. Me dice, no, que dicen que ahora hay un bot que van a bachar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Y eso está bien, porque significa que está llegando a nivel de comunicación a muy lejos, directamente. Oye, hablando en la práctica, sé que es muy pronto, evidentemente lo que estamos haciendo casi todos son experimentos incluso a nivel profesional estamos todavía probando, validando, etcétera, etcétera, pero donde ya dentro del área directamente de HR, de gestión de talento, lo que sea, ¿dónde veis? Esto es simplemente que compartamos ideas y visión, como dice Patricia, imaginarnos cómo será el futuro muy próximo. ¿Dónde veis que puede tener un impacto directo en selección, en reclutamiento, en gestión de talento? ¿Dónde os lo habéis imaginado? O si estáis utilizando algo actualmente o algún tipo de experimento, si lo podéis compartir con todos nosotros.
Yo creo que puede impactar en todo el employee journey en realidad, ¿no? Es decir, en todas partes. Entonces, así a modo de ejemplo, por no monopolizar la conversación, pues te voy a dar algunos ejemplos para dar paso a Mariana y Patri. Y en este caso, pues yo te diría, pues desde... siempre hablamos del onboarding, ¿no? Pero desde el onboarding, por ejemplo, ¿no? Dar de alguna manera a nivel más respuestas, porque ya tenemos muchas cosas que damos en el onboarding, pero seguramente más respuestas y de forma más rápida y que la persona las pueda encontrar de alguna manera para que no se sienta solo en su primer día, esté en la oficina o en su primer día, en su primera semana, en su primer mes, esté en la oficina o esté en casa. ¿Vale? Eso por un lado te diría. Perdona, luego, Patricia, perdona que te interrumpa. ¿Cuál es el caso de uso? Me refiero. ¿Dirías que es intentar utilizar la tecnología para que el empleado pueda interactuar de cierta manera con la empresa? Sí. Con la base de esas preguntas y respuestas, vale, de dónde encontrarlas, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, te diría una. Luego porque a día de hoy, perdona, que te interrumpa de nuevo. A día de hoy, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, ¿vosotros cómo lo hacéis? Sí, bueno, a día de hoy ya hace mucho tiempo que pueden haber bots en realidad con esta figura, pero como hablamos de que vamos a diferentes ritmos, ¿no? Que no todo el mundo va al mismo, pues esto ya hacía tiempo que podía existir, ¿no? Tener un bot que de alguna manera no sustituya ni la comida con el equipo, ni la reunión inicial, ni el post. Pero esto simplemente lo que es el acompañar, que hay herramientas que nos pueden acompañar y que de alguna manera a la persona le pueden dar respuestas y soluciones cuando las necesite, ¿no? No necesariamente tenga que esperarse a la reunión con el manager o a la reunión X. Entonces, esto ya es algo que ya se estaba utilizando, pero que aún queda camino. Y luego, para hablar de otro caso y ya pasar la pelota, pues, por ejemplo, diría también en que el propio sistema que podamos tener, por ejemplo, de recursos humanos, nos pueda decir, por ejemplo, pues mira, pueda recoger toda esa data, ¿no? Y te pueda decir, por ejemplo, pues mira, a lo mejor ahora tendrías que tener una conversación con esta persona del equipo que le ha bajado, ¿no? Que no está respondiendo súper feliz, por lo tanto, vamos a ver qué le sucede. O este departamento tal, por lo tanto, que que tengamos un sistema donde sea más inteligente y que de alguna manera, en lugar de perder tanto tiempo como los departamentos a intentar analizar toda esa información, es decir, que sea mucho más fácil analizarla y los recursos humanos, en este caso los managers, dedicar ese tiempo a tener conversaciones interesantes, ¿no? Es decir, a poner el foco en otras cosas. Eso yo te diría otro foco de uso que me parece maravilloso y que me parece muy interesante. Vale. En nuestro caso, por ejemplo, y enlazando un poquito con lo que dice Patricia, que aquí creo que hablamos de toda la parte de clima laboral, ¿no? Supongo que te refieres de métricas y NPs. Nosotros esto ya lo tenemos en un sistema, evidentemente, que al final parte de la misma base de la inteligencia artificial y que facilita muchísimo el poder detectar en cada departamento pues cuáles son los factores a mejorar, dónde hay que intervenir, dónde tienes que poner un poquito el foco, ¿no? Esto lo estamos utilizando y para mí es básico. Otra de las áreas que también estamos utilizando, y no es por darle publicidad a Dimitri, pero lo hacemos con Biterbit además, es la parte de... No pasa nada, estás perdonada. Vale, es toda la parte del ATS, ¿no? Toda la parte de reclutamiento, de selección, etcétera, etcétera. Para nosotros, y además lo dijimos en un business case, la clave está en el ahorro de tiempo y en el poder dar respuesta a todos los candidatos que se inscriben en la plataforma, porque muchas veces por falta de tiempo nos quedábamos pues sin dar respuesta a algunas personas y no porque no quisiéramos, sino porque es que era humanamente imposible, ¿no? No podíamos dedicarnos a eso. Entonces, el poder tener automatizadas tareas, mensajes, que luego además son personalizados y que además transmiten ese tono, esos valores que tienes dentro de la compañía, ¿no? Para mí es importantísimo. Yo creo que ahí es donde hemos dado un salto más grande en todos los sentidos. Una pregunta, te pongo en un compromiso ético. No lo hagas. Venga, va. Muy rápido. ¿Tú crees que si tú respondieses a un candidato, por ejemplo, típico caso de uso que ha sido descartado, con un mensaje automático, pero que está personalizado para el candidato de manera automática igualmente, utilizando el mismo tono que utilizarías tú? Así que cuando tú lees el mensaje, ¿sería lo mismo que hubieses escrito tú? Exacto.
¿Crees que hay algún problema a hacer ese tipo de cosas? Y vamos a suponer incluso que evidentemente es obvio que lo que decías, humanamente no hay tiempo posible para poder responderle de manera manual a todo el mundo, ¿no? Por eso estoy poniendo la base teórica de que supuestamente si existiera, tuvieras esa capacidad. ¿Crees que había alguna diferencia? Me refiero, ¿verías éticamente mal responderle a través de un mensaje automatizado que a uno que fuera manual, pero que fuera exactamente el mismo mensaje? No, claro, no en nuestro caso, porque también depende cómo lo utilices, como todo, ¿no? Al final es cómo lo utilices. No en nuestro caso, porque los únicos mensajes que tenemos automatizados de esta forma y que además los propios candidatos muchas veces no son conscientes, ¿no? Es cuando hacemos un descarte en el inicio del screening. Cuando tú ya has pasado X fases, evidentemente tienes otro tipo de relación y los mensajes ya los redactas tú directamente. Pero al final la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿No decirle nada? O por lo menos lanzarle el mensaje de que el perfil no encaja y, oye, seguimos en contacto, ¿no? Yo creo que es más importante por lo menos que tengan una respuesta por nuestra parte. Vale. Mariona, ¿tenías algo que comentar sobre esto? Yo muy de acuerdo con mis compañeras y Patricia lo había dicho, ¿no? Yo creo que va a impactar en todas las áreas de recursos humanos. No creo que hay una fácil que nos sale a todos, no es la parte de recruitment, porque nos va a ayudar a automatizar una gran parte, pero yo como lo dividiría o como lo tengo un poco pensado, ¿no? Lo que te va a ayudar es a hacer personalizar, como decía muy bien también Patricia, ¿no? Onboardings, personalizar planes de desarrollo, personalizar, o sea, yo lo veo como, creo que podemos personalizar una gran parte, creo que podremos predecir mucho mejor todos los datos que tenemos. Sí, tenemos datos de engagement, tenemos datos de bajas, tenemos de, ¿no? ¿Cómo ponemos y macheamos, lo comentaban nuestras compañeras, pero lo macheamos y nos dicen, oye, el equipo de tecnología está mal, o etcétera. Y la parte de objetividad, creo que nos va a ayudar mucho más a ser mucho más objetivos, porque en el fondo nosotros somos personas, tenemos nuestros sesgos, ¿no? Y creo que nos puede ayudar mucho a ser objetivos en algunas partes. Oye, os cuento lo que comentaba Patricia antes del tema del onboarding y la comunicación con el equipo. Esto va a dar un salto próximamente bastante grande, porque al final, no sé si sabéis que existe la posibilidad, esto ya se están haciendo pruebas con esto, algunas plataformas de Customer Support y Customer Service y todo este tipo de cosas, donde puedes darle la base de conocimiento de tu compañía para que él entienda el entorno, para que entienda el ecosistema, para que entienda qué tipo de compañía somos, para que sepa de lo que estamos hablando. Entonces, no estarías hablando con un bot genérico, estarías hablando de un bot que tiene los últimos 15 años de precedentes de la compañía, de antecedentes de la compañía. Por tanto, sabe exactamente en qué contexto, sabe exactamente qué tipo de pregunta le vas a hacer, ni siquiera va a ser el antiguo bot donde yo le decía, dame el organigrama, y te aparecían 3 opciones y te decía, ¿quieres decir ver organigrama, editar organigrama o ver a tu compañero? No, va a entender exactamente lo que estás buscando. Y esto es súper potente, porque la realidad, esto no se estaba haciendo de otra manera. Esto lo estabas haciendo preguntándole al de al lado. Y le decías, oye, ¿cómo se hace tal cosa? Oye, mira, que llevo 1 hora buscando esto y no lo puedo encontrar. Ahora no es simplemente una wiki o no es un sitio, un help center donde puedo buscar cosas de la compañía, palabras claves y demás, sino que es realmente una tecnología que entiende de qué va la compañía, cómo entiende realmente cómo darte una respuesta de manera más humana teniendo esta base de conocimiento. Y yo creo que esta es de las cosas más interesantes que se pueden llegar a explotar. Pensar que es darle todo el conocimiento si lo tenemos documentado de alguna manera, que seguramente sí, porque al final a nivel de procedimiento, de documentación, todo este tipo de cosas la dejamos documentado y dárselo para que lo pueda procesar. Vale, oye, con el tema de... sabéis que ahora ha habido mucha conversación con el tema de... Hay gente que es precursora de la tecnología, otros que están un poco en contra, muchos hablando de temas de protección de datos, otros de temas éticos, otros de temas, por ejemplo, justo comentábamos con Patri antes, el tema de cómo puede capar o cómo puede cambiar, evolucionar el tema de la creatividad y demás, temas de derechos de copyright. Hay muchas, evidentemente, como es algo nuevo, muchas problemáticas con este tema, ¿no? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Me refiero, ¿vosotros creéis que
¿Es algo simplemente natural, que es normal como algo nuevo que está surgiendo? ¿Creéis que efectivamente hay que poner ojo en algo muy específico? Es decir, en cuanto a toda esta problemática que hay, esta dinámica que está ocurriendo, con que incluso se ha llegado a plantear que a lo mejor se puede prohibir el uso de la tecnología, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra opinión respecto al tema? ¿Creéis que avanzamos? ¿Creéis que no? Yo, si os parece, relacionado con lo que hemos comentado previo, que la gente que está conectada no estaba, hemos tenido un debate antes de esto, creo que estamos en el punto de lanzamiento, ¿no? Estamos en el punto de inicio, se va a regular, evidentemente tiene que regularse porque hay muchas cosas que están por ahí detrás que tienen que regularse y que tienen que trabajarse bien, protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que estamos alimentando continuamente de información a la máquina, ¿no? Y al final todo eso tampoco sabemos dónde va, ni qué se hace con ello, ni cómo se trabaja. También ocurrió con Alexa, Mariona, que al principio también hubo mucho debate con el tema de Alexa y demás y se reguló. Y yo creo que aquí aparece esa gran oportunidad, ¿no? De ir evolucionando, de ir regulando y además de que aparezcan esas figuras nuevas que a veces tenemos miedo, y además veo que Alberto ha preguntado en el chat y hablaremos de eso, pues de esas figuras nuevas que no es que nos vaya a quitar el trabajo, sino que al final se van a reconvertir los trabajos, ¿no? Y necesitaremos gente que regule en normativas pues todo lo que se utiliza a través de inteligencia artificial y todos los datos de dónde van a parar, ¿no? Entonces, creo que es un camino por hacer, pero que está ahí, que va y que tiene que trabajarse, evidentemente. Sí. Y estoy muy de acuerdo contigo y añadiría que creo que, ¿no? La parte guay es que creo que el equipo de People lo que tenemos que hacer no es liderar gran parte todo esto con la compañía para ayudar a la gente que lo use, que no le tenga miedo y que aprenda, ¿no? Y que ayude a desarrollar la compañía con esta herramienta, en el fondo. Es acompañar en el cambio. Es formar, es hablar, es discutir, es comunicar. Yo creo que es algo natural. Yo creo simplemente lo que ha pasado fundamentalmente es que está como se ha estandarizado mucho y evidentemente como yo creo que es alguna tecnología que tiene mucho impacto, salen este tipo de cosas. De todas maneras, antes de darle la palabra a Patricia, nos están preguntando, y yo esto lo he visto en muchos directos ya que lo preguntan, he visto que nadie responda claramente a este tipo de cosas. La gente dice, no va a desaparecer, van a cambiar, no sé qué. ¿Vosotros creéis, nos pregunta Alberto, en qué medida pensáis que la IA puede llegar a sustituir el trabajo humano en determinadas áreas de recursos humanos? Mi pregunta es, bueno, evidentemente vamos a responderle a Alberto, pero luego, en caso de que creáis que sí, ¿en qué trabajo creéis efectivamente que esto puede ocurrir? ¿Qué tendría que estar haciendo esta persona y este perfil para que podríamos decirle mañana, no vengas, se acabó, me ahorro, finiquito, aquí tienes todo el tema, cerramos y ahora utilizamos algo de IA? A mí se me ocurren que, por ejemplo, seguro que creo que sí que va a pasar. Mira, era un poco lo que quería decir en temas de administración de personal, pero ¿sabes por qué? Se me ocurre el ejemplo de, por ejemplo, el número de personas que había antes en los bancos. Por ejemplo, mi padre trabajaba en un banco y estuvo 41 años trabajando en un banco. Entonces, yo recuerdo que él siempre me explica que cuando él empezó eran como 20 personas en las oficinas o 30 y, bueno, hacer cálculos, mirar ahora cuántas personas hay en los bancos, ¿no? Es decir, antes este mismo trabajo se hacía punteando y imprimiendo una serie de hojas, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de trabajo cambió antiguamente con una serie de procesos que se cambiaron y que ya no era necesario hacerlo así. Pues creo que nos va a suceder exactamente lo mismo y ya he dicho que no soy visionaria, pero probablemente nos va a pasar en ese tipo de tareas parecidas, ¿no? Y en muchas otras, ¿no? Entonces, aquí creo que lo que venía en relación a lo que quería decir en la pregunta de antes también es que, de hecho, en ese acompañamiento que necesitamos, también vienen los líderes y los managers son muy importantes. Y en ese caso, empezar a hablar de una cosa que es un concepto que no es nuevo, que ya viene de antes, que es el job crafting, que es un poco el rediseño de los puestos de trabajo. Es decir, y para eso hace falta también con empresas donde haya realmente esa confianza que hablábamos en la previa, ¿no? Es decir, en que haya confianza y que la digitalización realmente sea algo como pilar y capilarizado en toda la organización, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba, y que por lo tanto se transmita esa confianza para que se pueda ir transmitiendo, se puedan ir identificando todas aquellas tareas que son susceptibles de automatización y que por tanto es bienvenido porque vamos a evitar errores,
pero que por otro lado vamos a poder identificar todas esas áreas o esos procesos que se pueden mejorar y que no le estamos dando a lo mejor suficiente tiempo y espacio porque no tenemos. Con lo cual no es tampoco suprimir, sino reinventar o redefinir, ¿no? Decir, pues si yo me quito de esas 20 tareas que tengo en mi job description, pues yo qué sé, me lo invento, 5 o 6, de alguna manera, ¿cómo puedo, en qué las voy a dedicar? Y ahora tenemos aquí otra pregunta, por cierto. ¿Vosotras queréis decir algo sobre la pregunta de Alberto? Yo es que estoy totalmente alineada con lo que ha dicho Patricia. No puedo añadir gran cosa más, la verdad. Al final creo que se trata de que sustituirá pues todas esas tareas que son más rutinarias, en las que no entra una parte de comunicación, ¿no? De interpersonal, en las que no tienes que tomar decisiones, que simplemente está parametrizado y son tareas de ejecución. Y evidentemente pues la parte positiva es que nos va a dar tiempo para poder dedicárselo a todas esas tareas que no puede hacer la inteligencia artificial y que tenemos que hacer nosotros como personas, evidentemente. Yo también respondiéndole a Alberto, y por generar también un poco de polémica y ser bastante directo, que nosotros en Viterbi nos intentamos siempre ser muy directos con este tipo de cosas. Alberto, en particular, yo creo que si hay un trabajo o alguien está haciendo un trabajo que se puede reemplazar al 100% por tema de guía, por tema de ChatGPT 4 o 5 o lo que sea, es porque realmente el valor que se está generando esta persona es ultra bajo. No hay valor en ese trabajo. Cosa que además, entonces no creo que ocurra, porque la mayoría de nuestros trabajos, ninguno es una máquina, porque seguramente estaríamos rotando, porque nadie podría aguantar años como una máquina de escribir. Entonces, seguramente, a quien puede estar preocupado por esto, seguramente lo principal es entender realmente cuál es el impacto que está teniendo tu trabajo en la empresa y seguramente te darás cuenta que no es solamente o posible reemplazar con una máquina que escriba, incluso que escriba más inteligente, que era la gran mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, que no escribo en LinkedIn, como dije hace 3 meses. Entonces, no lo creo. Podrá sustituir cosas, evidentemente, lo que dice Patricia, súper operativas, y que eso debería agradecernos más porque nos va a dar tiempo a desarrollarnos más en áreas que efectivamente, seguramente antes no desarrollamos por falta de tiempo o por dedicación o simplemente foco. Porque al final nuestro trabajo lleva muchas áreas, muchos puntos que no son para nada atractivos y que son mecánicos y que si nos los pueden reemplazar, oye, pues bienvenido sea. Vale, entiendo entonces un poco, todos somos un poco defensores en general del tema. Oye, tenemos otra pregunta por aquí. Francisca nos pregunta, soy consultora de selección y búsqueda de personas. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudarme? ¡Qué bueno! Y hay respuestas aquí. Sí, sí. Mariona, Qué grande, Marcos. ¿Quieres responderle a Francisca? Marcos lo ha explicado muy bien, creo, pero sí, no, en el fondo hay una gran parte, y como comentaba, ¿no? La parte de análisis de currículum, pues a veces, ¿no? Como todos sabemos, recibimos una gran cantidad de currículum por algunas ofertas, por otras no tanto, pero creo que algunos tenemos muchísimos currículums que no podemos ver, ¿no? Y a veces nos pasa que perdemos candidatos que podrían ser súper buenos, pero que simplemente pues, no llegamos a ver, entrevistamos una parte y yo creo que, por ejemplo, en esta parte que nos podrían ayudar muchísimo, ¿no? El cribaje, que sea mucho más, y lo que decía antes, mucho más objetivos, saltarnos sesgos, que sea en gran parte, toda la parte de filtraje primero, que sea una gran parte de habilidades, experiencia y que te ayudan mucho en el encaje después, en la posición. Y yo te diría hard, sobre todo, ¿no? Después hay otra parte más de soft skills, una parte de encaje de puzzle, ¿no? Que a veces le llamo, o sea, para mí la selección es como un puzzle, pues a veces sí que te falta, te ayuda en una parte, pero en la otra parte del puzzle sí que te faltan, pues a ver, los compañeros, etcétera, que esto creo que lo da más la persona de recursos humanos. Vale, aún así, solamente por complementar, incluso en la parte de soft hay cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, tú en un vídeo, si estás teniendo una videoentrevista, tú podrías luego tener la videoentrevista, incluso siendo una videoentrevista asíncrona, donde le preguntas cosas al candidato que a lo mejor quieres ver cómo responde, cómo actúa o lo que sea. Luego podrías incluso llevar esto a texto, ¿vale? No voy a utilizar palabras técnicas, pero y luego del texto llevar un pequeño resumen para que te resalte simplemente algunas palabras clave. Incluso hay ya experimentos de poder analizar
a través del vídeo emociones, que entienden en qué momento se encuentra el candidato y demás. Efectivamente hay cosas que no se pueden reemplazar, o por lo menos todavía, que es el tú a tú. Yo siempre digo que es el feeling que uno siente con alguien en una entrevista, ¿no? Que yo creo que es realmente la parte del cerebro que no puede explicar, que simplemente decimos que es feeling, que es intuición, pero realmente hay algo que estamos viendo, pero que no somos capaces de explicar con palabras, ¿no? Y esto no va a ser reemplazable. Lo otro creo que puede ayudar muchísimo en este tema. Vosotros, Patricia o Patri, vosotros en selección estáis utilizando algo actualmente, más allá de redactar ofertas, por seguir la pregunta de Francisca, de redactar ofertas de empleo automáticamente y demás. ¿Has visto algún caso de uso que tenga sentido? Bueno, yo creo que también en el chat también nos están respondiendo, pero sí que es cierto que yo también lo he utilizado para esto, ¿no? Para a veces buscar aquellas preguntas, ¿no? Que, bueno, de alguna manera para las entrevistas, ¿no? En ese sentido. O sea, que eso se puede, ya lo estoy usando, sobre todo para la parte a lo mejor más técnica en la que yo a veces tampoco domino, ¿no? Y entonces ahí sí que me ayuda también un poco a ser como mi chivato, ¿no? De alguna manera también para preguntas y también para respuestas, ¿no? Porque yo a veces tampoco sé según qué aspectos técnicos, ¿no? Eso por un lado, ahí es como lo estoy utilizando yo a día de hoy, pero bueno, casos de uso hay un montón y por ejemplo, también está viendo aquí, Marcos está también haciéndonos un poco de presentador, o sea que aprovecho porque aquí estamos todos en el mismo, ¿no? Estamos todos los que se ven y los que no se ven. Yo quiero comentar una cosa, que a veces nos centramos mucho en temas muy operativos, porque como es una máquina no se va a cansar de respondernos, se nos ocurren a muchos problemas solución muy fácil con este tipo de tecnología. Pero hay algo simplemente que a quien nos esté escuchando, que es muy interesante el estudio, y si no, os invito a que lo probéis, que es para temas de estudio de mercado. Me refiero, nosotros, por ejemplo, a veces queremos saber, oye, quiero entender, por ejemplo, este tipo de perfil actualmente, cómo se está comportando en Madrid o en España. ¿Cuál es el salario medio que se está pagando? ¿Qué tipo de perks and benefits utiliza otras compañías para este tipo de perfil? ¿Cómo ha cambiado el último año la tendencia de este perfil, puestos de trabajo, etcétera, etcétera? Y este tipo de cosas más macro, que antes te podía cobrar una consultora un pastón por darte, seguramente es muy fiable, porque al final lo único que está haciendo es entender realmente algunas métricas, reports y demás, y darte esta conclusión de una manera muy resumida. Cosa que además nos viene bien muchas veces, porque hay muchas veces donde no necesitas seguramente un estudio de mercado con 50 páginas, sino simplemente necesitas saber por dónde van los tiros. Una tendencia muy rápido por entender si vais bien ubicado, bien encaminado y demás. Yo creo que aquí tiene mucha importancia, respondiendo también a Francisca, que es por entender, por ejemplo, oye, si eres consultora de selección, cómo está funcionando mi mercado, dónde están mis clientes, dónde está el tipo de candidato, en qué tipo de portales de empleo, tengo que hacer más sourcing, puedo esperar más búsqueda pasiva, debería trabajar más mi employee value proposition. Este tipo de cosas te van a ayudar mucho a entender realmente y a sacarle partido. Lo que pasa no es transaccional y la gente a veces no le ve valor porque no es, vale, espero una solución, necesita una interpretación nuestra, evidentemente, del resultado que nos dé la máquina, ¿no? Pero sí, efectivamente vamos a tener que invitar también a la próxima a Marco Suárez, que nos está ayudando mucho. Os juro que no es nadie del equipo, ¿eh? O eso creo. Oye, nos preguntan también, capaz la IA puede ayudar a identificar qué tipo de pruebas serían la mejor para un perfil. Vale, que nos están comentando, Anderson, que también puede ser capaz de entender qué tipo de evaluación tenemos que realizarle a un tipo de perfil determinado, según evidentemente puesto de trabajo, skill, responsabilidad, lo que sea. Y efectivamente tiene todo el sentido del mundo. Oye, para un poco ir cerrando algunos temas y que no extendernos, porque esto podemos estar hablando durante años, porque es lo que va a durar seguramente esto. Vosotros, ¿cómo veis el tema de por ejemplo, ahora mismo ha creado mucha expectativa, ¿no? Los cambios que pueden ocurrir en las compañías y demás. Ya hemos hablado de que vosotros creéis que es una tecnología que ha quedado para quedarse y demás, y todo este tipo de elementos. ¿Creéis que es algo... a ver cómo lo explico, que no suene tan técnico, a veces se me dan los temas técnicos. ¿Creéis que es algo que en el corto plazo
terminaremos incluyendo, voy a hablar más en particular, vosotras terminaréis incluyendo este año algo en vuestro procedimiento del día a día a nivel profesional. Cuando digo a nivel profesional, no digo a nivel individual, digo como compañía, digamos, muy bien, a partir de ahora, ofertas de empleo, el procedimiento es, cuando estoy haciendo el onboarding a la próxima reclutadora que entra a la compañía, oye, mira, tienes que ir a este sitio, escribes estos elementos, escribes estas claves y te da la descripción. Me refiero, ¿creéis que este año, para ser más conciso, tendréis implementado algún tipo de estrategia, algún tipo de solución, algún problema o lo que sea, utilizando herramientas de inteligencia artificial? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuáles? Mójate. ¿Otra vez? A ver, implementadas ya tenemos toda la parte de ATS, que yo creo que es maravilloso, pero uno de los objetivos que hay también es entrar en el onboarding, lo que decía Patricia, ¿no? Que me parece súper interesante. Y además ya he hecho test y he visto demos de diferentes empresas que lo trabajan súper bien a través de inteligencia artificial y lo que se crea ahí es una comunidad de conocimiento compartido brutal que me parece chulísimo. Entonces, para nosotros este año una de las líneas estratégicas que estamos siguiendo es entrar en la parte de onboardings, intentar mejorarlos y ahí, que no lo tenemos actualmente, creo que es hacia donde vamos a ir porque la parte de ATS la tenemos cubierta y la parte de medición de clima también. Es decir, que hasta ahora habéis implementado soluciones en reclutamiento. Uh-huh. ¿Crees que lo próximo sería, seguramente, es que también tiene sentido a nivel de cómo funciona el flujo seguramente de contratación en este caso, ¿no? ¿Crees que tiene mucho sentido en la parte de onboarding? Sí. Vale, en vuestro caso, Mariona, Patricia. Un poco parecido, o sea, yo espero que sí, empezando por la parte también de reclutamiento. Y sí me gustaría, que es lo que estamos mirando últimamente, con toda la parte de desarrollo y performance. Creo que intentar personalizar toda esta parte nos puede ayudar muchísimo. Vale, bueno, también con el caso de uso, yo te diría que fueras, siguierais investigando por la parte para vosotros específicamente, de todo lo que me estabas comentando, estos experimentos que estabas haciendo con el tema de los ramos y demás. Sí, total, lo de las fotos. Yo creo que las plantas tiene un punto sí. muy, muy, muy interesante. Es que hay casos de uso que son súper evidentes, que te saltan al momento en cuanto lo estás pensando. En Raona, Patricia, por lo que me contabas, vosotros te han puesto a ti prácticamente desde que arrancó el tema a entender un poco la dinámica y cómo se podía realmente utilizar esto, pero cómo lo habéis llevado ya más al ámbito material, al del día a día. Vale, sí. Nosotros tenemos diferentes herramientas, como también, por ejemplo, la posibilidad de automatizar comunicaciones en los momentos del empleado. O sea, yo dijéramos que el reto que diría fácil, en el cual ya creo que voy a trabajar más, es a nivel de utilizar estas herramientas para comunicar o para que comuniquemos más. Es decir, a mí lo que me preocupa es, de alguna manera, es que a incentivar o apoyar esa cultura de la comunicación interna, de alguna manera, que a lo mejor hace falta todavía que nos creamos que no solamente es recursos humanos el embajador de la comunicación interna, sino que es algo que es algo que capilarizamos todos y de alguna manera, pues para aquellos que no tienen tantas ganas de compartir información o no son tan de compartir o les da palo escribir o lo que sea, pues que sea muy fácil compartir cualquier cosa porque yo pongo tal, ¿no? Como tú decías, ¿no? Yo hace X que no escribo tal, ¿no? Pues que sea muy fácil pues utilizarlo para escribir cualquier cosa, ¿no? De alguna manera que ayude yo espero que me ayude a incentivar y a multiplicar la comunicación interna. Vale. Oye, ¿creéis que el tema que lo habíamos discutido antes fuera, y a mí ahora me he acordado sobre esto, el tema de la creatividad? ¿Creéis que realmente va a ser que cambie la creatividad, que ahora tengamos el creativo de una manera diferente? ¿Creéis que hace que la gente sea menos creativa, que te puede permitir esto, crear cosas sin pensar mucho o no? La creatividad en sí es un componente que tiene mucho impacto con la salida de este tipo de tecnologías y demás. ¿Cómo veis esto? Ya para cerrar, es que ahora me acordé y creo que es algo bastante interesante. Pues sí, podéis comentar sobre esto. Yo creo que se va a adaptar y un poco parecido. Y era muy parecido lo que también decía Patricia y decías tú, Dimitri. Hay mucha gente, y yo me incluyo, que nos da mucho miedo a veces escribir un post en LinkedIn, ¿no? Que nos da mucho miedo escribir, y puedes tener el conocimiento,
pero te da mucho apuro y creo que hay una parte que es una muleta que te ayuda, ¿no? O sea, a escribir o a enseñar, ¿no? Lo que hay, tú lo revisas. Y pues hay otras partes, también como le decíamos, lo de la foto. Es menos creativo, somos menos creativos porque tenemos una foto en IA y no tenemos un fotógrafo. No lo sé, seguramente tenemos un fotógrafo que lo que tiene que hacer y lo que tiene que saber es explicarle a la IA los prompts claros de la luz o cómo poner, ¿no? Los behind the scenes o lo que sea, ¿no? O sea, creo que simplemente nos vamos a adaptar, va a cambiar un poco, pero la creatividad obviamente creo que va a existir igual, ¿no? Simplemente cambia. Sí. ¿Vosotros? Yo muy alineada con eso también, al final lo hemos comentado también antes, ¿no? Va a evolucionar, tiene que evolucionar. Y también va a depender muchísimo de la propia persona, que es un poco lo que creo que es lo que va a impactar de lleno, ¿no? El hecho de la proactividad y de si te quedas en lo que acabas de leer y lo trasladas tal cual, o si realmente lo utilizas como base para ir más allá, darle una vuelta y ir un paso más adelante, ¿no? de lo que te ha ofrecido. Entonces, yo creo que depende muchísimo de la persona. Que tenemos que evolucionar a nivel de creatividad, eso está clarísimo. A la hora de hacer las búsquedas, a la hora de plantear situaciones, a la hora de pensar cómo lo utilizas, pero claro, luego está el que se va a quedar con la respuesta que le dé y luego estará la persona que va a ir más allá y lo va a utilizar como base para dar ese paso más, ¿no? Yo creo que ahí estará la diferencia. Yo creo que funciona exactamente como la música. Pero siempre, cuando la música ha ido evolucionando, y ahora de pronto hay mucha música que es digital, que no hay nadie que toque un instrumento en ningún sitio y todo se crea en un estudio, la gente dice que esto pierde la gracia, es que esto no es lo mismo que haber tocado el instrumento, la imperfección, el rock, cómo sonaba la guitarra, haberla grabado en un canal o en otro, etcétera, etcétera. No conozco mucho de música, pero más o menos sé que esta dinámica... y ahora dicen que todo es perfecto porque simplemente meto un sample, copio y pego, etcétera, etcétera. Es simplemente una manera diferente de ser creativo. Ahora puedes ser creativo con el ordenador y puedes saber dónde puedes meter algún tipo de arreglo o lo que sea, simplemente para que suene diferente. Y al final yo creo que depende también del objetivo que busques y el impacto que crees que puede generar. Y efectivamente creo que va a evolucionar al 100% alguna creatividad. La música de estudio sigue funcionando, se sigue grabando, depende de lo que busques, depende del resultado que estés persiguiendo, ¿no? Oye, vale, mira, si os parece, voy a responder, vamos a hacer un par de preguntas. Nos pregunta Marcos, ¿vale? Justamente Marcos, oye, gracias por la aportación, Marcos. ¿Qué perfiles dentro de recursos humanos más van a cambiar o evolucionar por la integración de la IA? Esto es muy asociado a lo que estábamos hablando ahorita, pero exactamente con nombre y apellido. ¿Qué títulos creéis que dentro de un departamento de recursos humanos son los que más propensos están a que tenga algún tipo de cambio o evolución? Cuando digo títulos es la People Manager, la Head of Culture, el Recruitment Analyst, este tipo de cosas. ¿Cuáles creéis? Es que yo creo que van a evolucionar todos. Claro. Sigue, Mariona. No, iba a decir justo lo mismo. O sea, es que creo que podría decirlos todos y podríamos... Es que serán todos. O sea, creo que todos a nuestra manera tenemos que evolucionar. Uno porque van a mirar más los datos quizá de engagement, otros porque van a trabajar más business partners con negocio, otros porque estarán más en hiring. O sea, creo que todos tenemos que o vamos a ver, ¿no? Cómo evoluciona y cómo cambia. Es una herramienta que está al uso de todos los perfiles de recursos humanos y totalmente, que depende de lo que hagas y depende de tu trabajo, lo vas a poder utilizar para un caso de uso o para otro. Por tanto, la evolución que lleve el perfil, evidentemente, dependerá también del uso que le vaya a dar. Estoy de acuerdo al 100% con... Y es más, o sea, es que me lo llevaría a parte personal, ¿no? De alguna manera, o sea, que creo que también ya nosotros como personas, o lo que decía antes, ¿no? Qué vergüenza nos puede dar hacer un post, pues quizá ya menos, o que... no sé, enviar mensajes de WhatsApp a tu abuela, que quizá te da apuro, ¿no? Pues puedes, o sea, que creo que está bien ya cómo evoluciona nuestro día a día. Y creo que si lo cambiamos y lo metemos en nuestro día a día, será mucho más fácil también que lo llevemos después a la parte profesional o en lo que sea. Vale. Oye, pues si os parece, por terminar y hacerlo un poco más divertido, me ha abierto aquí el chat GPT y voy a escribir un prompt para que me escriba una despedida de un webinar. Dando muy bien. A vosotros las gracias, sabéis muy rápido. Genera una despedida para un webinar felicitando a los ponentes
y dando las gracias a los participantes en el webinar de corto. Si no pongo muy corto esto. Yo, ¿puedo añadir una cosa, Dimitri, antes de terminar? Claro, sí, cómo no. Es que he visto varias preguntas que van muy enlazadas. Yo creo que aquí la clave es trastear muchísimo, mucho, o sea, ir probando, ensayo-error, porque creo que la gente le tiene un poco de miedo y realmente lo que tienes que hacer es probar. Y sobre todo, dar contexto, que creo que es lo que no se hace. Cuando buscas una respuesta determinada, el error es, oye, ¿me puedes decir no sé qué? Pero claro, tienes que dotarlo de contexto. Había una pregunta antes que se me ha ido, pero creo que ponía a analizar unos KPIs. Bueno, mira, sí. ¿Cómo podemos utilizar para medir los KPIs? Claro que se puede, pero tienes que darle toda la información para que te pueda analizar esos KPIs. Es decir, se puede hacer todo, pero tienes que darle contexto, que yo creo que ahí está la clave de todo, ¿eh? No, y además que se puede iterar sobre la misma pregunta. Puedes ir iterando para ir encontrando exactamente el resultado que estás buscando. A ver, no ha sido... Esto no lo diría yo seguramente con la versión, pero bueno, yo creo que para terminar creo que va a ser lo más interesante. Y nada, muchas gracias a todos por participar en este webinar de IA. Espero que hayan disfrutado las presentaciones y hayan aprendido algo nuevo, que es lo importante. Un agradecimiento en especial, como no, a nuestros ponentes por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Y felicitaciones también por vuestro excelente trabajo. Les deseo a todos un excelente día y espero verlos en nuestro próximo evento. Hasta pronto. Y esto todo generado, me falta firmarlo, todo generado con ChatGPT. ¿Vale? Oye, pues nada, muchas gracias por participar. Creo que ha sido bastante interesante y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Gracias a vosotros. Gracias.